Buenas, buenas, ¿qué tal? Nuevamente les habla el profe Rubén y en esta oportunidad en el curso de Introducción al Cálculo vamos a ver los dos tipos de funciones especiales que pueden llegar a haber cuando se estudian funciones de variable real, de una variable real, que son las funciones pares o las funciones impares. Cuando distingamos entre estas dos posibilidades que pueden llegar a darse, cuando hablemos de tipo de funciones, estamos hablando de la característica de la paridad de una función. Típicas consignas que se pueden ver en distintos enunciados de ejercicios que me solicitan que se analice la paridad de una función. Bueno, está haciendo referencia a que veamos y comprobemos si cumple con la definición de lo que es una función par o impar, ¿sí? A eso referimos cuando hablamos de paridad. Bien, cosas a mencionar de las funciones pares e impares. Primero y principal, no siempre una función es par o impar. No es que vamos a tener una función y es una de las dos. No, son, repito, funciones que se van a llamar especiales. Si llegan a cumplirse con esta definición analítica, efectivamente estaríamos ante una función de este estilo. Pero lo que quiero mencionar es que no siempre hay funciones que sean pares o impares. De hecho, muchísimas funciones no cumplen con ninguna de las dos definiciones. Y un caso súper especial que lo voy a dejar como actividad, que bueno, después lo voy a dejar escrito cuando publique el video y abajo en la casilla de los comentarios también lo voy a mencionar, es que hay una sola función que cumple simultáneamente con ambas definiciones, es decir, con la definición de función par e impar, ¿sí? Es muy fácil de plantear una igualdad, una igualdad que se fuerza, es decir, que una f de x que cumpla con la definición de par e impar, y con una serie de pasos chiquititos, poquitos, se puede llegar a comprobar rápidamente que, bueno, es la función constante f de x igual a 0, es decir, la función constante que coincide con el eje x es la única que es simultáneamente par e impar. Bueno, lo estoy mencionando, pero no lo estoy comprobando ni demostrando, así que queda como ejercicio para el espectador comprobar esto que estoy asegurando. Después, cualquier otra función que se me ocurra o que se me presente no puede ser simultáneamente par e impar, ¿sí? Bueno, aclarados todos estos detalles, ahora sí vamos a meternos de llenos con las definiciones. Primer paso, vamos a analizar lo que es una función par y por otro lado lo que es una función impar, ¿sí? Y mencionar que no solo vamos a hablar del carácter analítico de cuándo vamos a llamar una función par impar, sino su implicancia geométrica, es decir, desde el punto de vista gráfico, en la curva funcional, que en este caso elegí una función cuadrática, una parábola, y en esta una función cúbica, ¿sí? ¿Qué tipo de característica va a cumplirse desde el punto de vista geométrico y gráfico, ¿sí? Así que mucha atención con respecto a eso que tienen que ver con las simetrías, ¿sí? Bueno, primer caso, función par. Vamos a decir que una función es considerada par si y solo si para todo elemento del dominio de la función f se verifica que f de x es igual a f de menos x. Es decir, me dice que para que esto se cumpla, para que una función sea efectivamente par, tiene que darse que todas las imágenes sean iguales, todas las imágenes de un cierto elemento del dominio sean iguales a todas las imágenes del opuesto de ese elemento del dominio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tomo la función x cuadrado menos 3, ¿sí? La cual se define de r en r, que es una parábola, bueno, vamos a ver que es como las parábolas centradas en el origen, solo que desplazada 3 unidades hacia abajo. Justo en la otra mitad del video vamos a ver esto de las transformaciones de curvas. Me adelanto un poquito. Acá tengo la curva, ¿sí? Bueno, por ejemplo, lo que me está mencionando esto es que para cualquier elemento del dominio, por ejemplo, si tomo el valor 4, es decir, f de 4, va a ser igual a f de menos 4. F de 5 es igual a f de menos 5. Entonces lo que me está diciendo esto es que si tomo un elemento del dominio y su opuesto, cuando calculo las imágenes, ¿qué va a pasar? Están a la misma altura. Entonces, ¿esto qué provoca? Una especie de simetría axial. Axial porque refiere al eje, axial viene de eje. Y el eje que va a actuar como reflector, como si fuese espejo, va a ser el eje de las ordenadas, ¿sí? Por eso acá se menciona que además de esta definición, impacta geométricamente en que se produce una simetría axial respecto al eje de ordenadas. Acá mi protagonista va a ser el eje Y. Bueno, acá se ve clarísimo. Estos dos puntos son simétricos, ¿no? Están a una distancia de 2 unidades respecto al eje vertical Y. Este puntito es simétrico respecto a este eje de ordenadas porque está a una unidad y acá también está a una unidad. Bueno, y este justo es el punto que cae sobre el eje, ¿no?
es un punto en común. Ahora sí, no me basta con mirar y decir, sí, tiene la pinta de una función par. Ahora, ¿cómo lo compruebo analíticamente? Utilizando la definición. Es decir, voy a tener que comprobar esta igualdad, ¿sí? Bueno, lo que se suele hacer generalmente es partir del miembro derecho y tratar de demostrar con una serie de pasos que la fórmula de la función cumple con que me queda igual a la f de x, ¿sí? O sea, parto de f de menos x y trato de llegar a f de x, con la función que en este caso necesita, ¿no? Como acá tengo f de x igual a x cuadrado menos 3, vamos a empezar evaluando a la variable en menos x, es decir, a x la sustituyo por menos x como me lo dice el miembro derecho, como acá lo tengo preparado, y bueno, acá en esta serie de pasos, que son poquitos, llego a comprobarlo. Se los muestro rápidamente. Me lo pregunto primero, ¿no? Porque esto no es una garantía. No siempre se cumple esto, lo dije hace un momento. Entonces, f de menos x implica que en donde estaba la variable, en mi x, sustituyo por menos x, ¿cierto? Entonces me queda menos, con paréntesis, x al cuadrado, menos 3. Bueno, ahí lo que se hace es desarmar el menos x como si fuese un producto del número menos 1 por x, ¿cierto? Eso es clarísimo. Ahora sí, el exponente es distribuible respecto al producto, porque ahí tengo un producto que acabo de vislumbrar. Y ahora sí, una vez distribuido, hago las operaciones pertinentes, por ejemplo, del lado izquierdo de este producto. Menos 1 al cuadrado me da 1 positivo. Bueno, 1 por x al cuadrado es x al cuadrado, y efectivamente lo que tengo acá es la función f de x intacta, ¿no? Entonces, de algún modo estoy mostrando que evaluar por menos x es lo mismo que evaluar por x. Listo, partí de acá y llegué acá. Efectivamente, f es par porque se cumple con la definición dada. Listo, suficiente. Entonces acá tenemos el desarrollo analítico para comprobar esto, y acá tenemos el gráfico que muestra claramente, no lo mencioné acá, pero por ejemplo, en este caso se ve la simetría. Acá hay por ejemplo 2 unidades, y acá el mismo punto como vecino sería, también está a 2 unidades del eje. Por otro lado, ahora sí, salgo del foco para que no dé la sombra, y muestro acá lo que sería la función impar. Bueno, las funciones impares serán aquellas que cumplan con que para todo x perteneciente al dominio se verifique ahora que f de x sea igual a menos f de menos x. Bueno, a ver esto. Muy parecido a esta, solo que acá me está dando como esta expresión pero opuesta, ¿no? Con un menos delante. Muy común ver en otros libros, depende del autor, que es equivalente, es clarísimo. Si multiplico por menos 1 a ambos miembros en esta igualdad, que forma parte de la definición, me quedaría menos f de x es igual a f de menos x, ¿sí? Puedo usar esta igualdad o puedo usar esta de acá abajo, es lo mismo, son equivalentes entre sí. Bueno, y ahora desde el punto de vista geométrico, como pueden ir mirando acá ya y anticipando, no hay una simetría axial, es decir, acá el eje de ordenadas no actúa como eje reflector, no me está reflejando del otro lado la misma trocito de curva, ¿se entiende? Acá la simetría, según este segmento rojo que acabo de mostrar, de señalar acá y resaltar, lo que me está provocando es una simetría respecto al origen. Y cuando la simetría se produce respecto a un punto, estamos ante una simetría central, ¿sí? Entonces acá el centro de esta simetría sería el origen de coordenadas, el punto del par ordenado 0, 0, ¿sí? Esto es una característica geométrica que siempre van a cumplir las funciones impares. Bueno, ¿cuál es una de ellas? Acá elegí adrede una función que cumpla con la definición. No voy a arrancar con una que no cumpla si ya nos chocamos contra la pared, no tiene sentido. Una función típica que es impar es la función f de x igual a x al cubo, ¿sí? Bueno, vamos a comprobar usando esta igualdad, perdón, esperen que chequeo, sí, usé en este caso, fíjense, la igualdad de arriba, porque tranquilamente podría haber usado la de abajo, y es lo mismo, ¿sí? Y muy similar a lo que hicimos acá en un costado cuando hablamos de la función par. Vamos a tratar de partir del miembro derecho y mostrar que me queda lo mismo que el miembro izquierdo de esta igualdad. Entonces, bueno, me pregunto, porque nuevamente no sé si esto se cumple, ¿sí? Yo ya se lo estoy asegurando, pero uno se lo tiene que preguntar siempre para tratar de demostrar si cumple con esa definición. Entonces, f de x es igual a menos f de menos x, en este caso. Veamos, parto del miembro derecho. Entonces, ahora lo que hay que hacer es similar a lo que hice antes, es decir, a mi variable sustituirla por menos x, y además, adelante, antecede a toda mi expresión de la función un menos, ¿sí? Acá tengo solo un término, ¿sí? Esto es un monomio.
Pero si tuviese un polinomio o varios términos que conforman a la función f, abro un paréntesis y opongo, ¿no? El menos va adelante fuera de todo eso. Eso sería menos f de x. Bueno, entonces me queda menos paréntesis menos x al cubo y empiezo a jugar con propiedades del producto, de las potencias, pim, 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 pim. Ustedes lo pueden mirar con tranquilidad y paciencia hasta que llego a algo similar allá. Es decir, me quedó casualmente un 1 positivo que multiplicado por x al cubo me devuelve x al cubo. Y justo x al cubo es mi f de x. O sea que partiendo desde acá llegué a que es igual a f de x. Es decir, que esta igualdad que acabo de lograr efectivamente es la igualdad que tengo en la definición. Eso comprueba que esta función elegida es una función impar. Bueno, y como dije recién, fíjense que es clarísimo. Es decir, que se produzca una simetría central, algo así quiere decir como que, por ejemplo, el trozo de función que esté, o la rama de la función que esté, por ejemplo, en este primer cuadrante, en este primer cuarto del plano, cuando la reflejo centralmente respecto a este punto va a quedar en el tercero, ¿no? Como en diagonal. Y viceversa si tuviese un trozo de función, digamos, en el segundo cuadrante. Si las reflejo centralmente caería como en el cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces, por última vez, para destacar clarísimo, acá hay una simetría axial respecto al eje de ordenadas y acá hay una simetría central respecto al origen de coordenadas. Bueno, acá no lo destaqué, pero por ejemplo si tomo este punto y trazo un segmento hacia el origen de coordenadas, esta longitud, si la prolongo del otro lado, obviamente que me va a devolver el punto reflejado, ¿sí? Entender que si este es un punto P, este va a ser su punto reflejado respecto al origen, que sería P', y si a este le llamo punto Q, este sería el punto reflejado con esta simetría central Q', ¿sí? Del mismo modo acá, no lo puse, pero tranquilamente podría haberlo puesto así como para que se vea más claro todavía. Bien, ahora sí, vamos a pasar a otra cosa completamente distinta. Tiene un poquito de relación, pero vamos a apuntar a otro asunto, a otro estudio, que tiene que ver con transformar funciones, curvas funcionales en el plano, ¿sí? En R2. Ahí está el título para que lo vean claro. Transformar curvas, hago referencia a lo siguiente. Pongo un caso hipotético para que se entienda. Yo tengo una función cualquiera, ¿sí? Una función descripta a través de una fórmula, ¿sí? Como ya hemos visto en clases anteriores. Eso produce un gráfico desde el punto de vista geométrico o gráfico, valga la redundancia. Ahora, si a mi función, a mi fórmula, por ejemplo, la triplico, es decir, me dan una f de x y yo quiero saber cuánto es ahora una nueva función que sea 2 por f de x. Evidentemente todas las imágenes van a estar duplicadas, ¿no es cierto? Van a alterarse, por lo tanto se produce un nuevo gráfico. Ahora, este nuevo gráfico que voy a producir, ¿qué relación, geométricamente hablando, tiene con la función original que fue duplicada? Entonces, este tipo de vínculos de modificaciones en las fórmulas con alteraciones gráficas se tratan de analizar con esto que vamos a ver acá en la pizarra, ¿sí? Vamos a ver 5 alteraciones o 5 transformaciones de curvas que, bueno, las vamos a enumerar y ejemplificar como acabo de acá hacer con las 3 primeras. Antes de comenzar con esto de las traslaciones o contracciones, que parecen conceptos medios extraños, pero van a ver la gran utilidad, porque me adelantan y anticipan a procesos de quizás de análisis arduos o densos para buscar información de una función y después tener que graficarla, vamos a ver qué fácil se hace de un modo más comprensivo, siempre relacionando una función compleja desde la base de una función del mismo estilo pero más sencilla, ¿sí? Más elemental. Bueno, y esto es lo más importante que quería destacar, que acá es lo primero que escribí en la pizarra, que tiene que ver con el concepto o lo que significa una función madre. Una función madre, función elemental, función generatriz, en algunos casos he leído por ahí que le mencionan, una función madre en general. ¿Qué es una función madre? Bueno, es de algún modo una función elemental que guarda como las características principales de un conjunto o familia de funciones. A ver, para ser un poco más específico. Imagínense el conjunto de todas las funciones cuadráticas que pueden existir, ¿sí? Cuando digo funciones cuadráticas me refiero a, imagínense, un polinomio de segundo grado. Todos sabemos que los polinomios de segundo grado, si están completos, por ejemplo, tienen la forma de trinomio, ax al cuadrado más bx más c. Bueno, a, b y c pueden ser números reales, obviamente queda distinto de 0, bueno, ya sabemos toda esa definición de polinomio de grado 2. Bueno,
de todos esos posibles polinomios, ¿no es cierto?, de grado 2 que pueden haber. El polinomio madre, o padre en este caso, sería el polinomio x al cuadrado, ¿sí? El más elemental, porque desde el punto de vista gráfico conserva todas las propiedades, que en este caso van a ser parábolas, ¿sí? Cualquier función cuadrática, sea que sea un polinomio completo o incompleto, siempre y cuando sea de grado 2, va a tener la forma de una parábola, ¿sí? El tema es que esa parábola se va moviendo o alterando conforme cambie la fórmula de la función. Bueno, pero ¿qué es entonces una función madre? Es la función más elemental de esa familia y además, lo más fuerte de todo esto, es que a través de ella, partiendo de ella, con una serie finita de transformaciones o alteraciones gráficas, puedo llegar a cualquier otro ejemplar de esa familia, ¿sí? Por ejemplo, desde una función madre que va a ser x al cuadrado, como vamos a usar constantemente en estos ejemplos, la voy a desplazar 3 unidades para la derecha. Después la voy a subir 2 unidades y me va a quedar como una parábola desplazada horizontalmente y verticalmente y va a quedar una nueva parábola, ¿cierto? Bueno, esa parábola es una de las tantas que puede haber en toda esa familia de parábolas. Y lo que vamos a tratar de hacer es esto, mediante una serie de transformaciones, pasar de una función inicial, elemental, función madre, a cualquier otro tipo de función, ¿sí? Bueno, pero para llegar a este tipo de destreza hay que analizar cada una de estas transformaciones de forma individual. Empecemos. La primera transformación que vamos a ver tiene que ver con la traslación vertical. Bueno, ¿qué es esto de la traslación vertical? Como su nombre lo indica, es esto, ¿no? Cuando una curva se va a desplazar de forma vertical hacia arriba o hacia abajo. Si yo tengo una f de x cualquiera, cualquier función, la que sea, y a esa función f de x le sumo una cierta cantidad de es un número real, ¿sí? Si d es positivo, lo que va a ocurrir con la gráfica es que va a subir d unidades. Y si d es negativo, lo que va a pasar es que va a bajar de unidades todo el gráfico. Cuando digo baja o sube el gráfico, me refiero a que baja o sube de unidades cada uno de los puntos que conforman ese gráfico, ¿cierto? Bien, antes de empezar con los ejemplos y meterme ya con numeritos y letras y bla bla bla, quiero mencionar que en los 3 casos que voy a mostrar acá, lo que voy a usar como función madre a mover y a trasladar y a afectar es la función x cuadrado, ¿sí? Acá lo aclaré para que lo tengan. Y aclaré esto que mencionaba hace un momento, que la función x cuadrado, por ejemplo, es un símbolo, digamos, de la función madre de una familia de funciones cuadráticas, ¿sí? Lo que mencionamos anteriormente. Si tengo una familia de polinomios completos de grado 2, es decir, funciones cuadráticas de cualquier tipo, la función x cuadrado sería el claro ejemplo de una función madre. Bien, ahora sí, entonces partamos del ejemplo de que tengo una f de x que es x cuadrado. Entonces vamos a darle distintos valores a este parámetro d para ver la variabilidad de eso y qué implicancias tiene gráficamente. Entonces acá elegí al azar un valor 1, que sería el valor de d, y un menos 2, que sería el otro valor para d, ¿sí? Dos ejemplos completamente independientes. Eso va a provocar que aparezcan 3 gráficos, ¿no es cierto? Voy a graficar acá en negro la función madre, que es x cuadrado, la función f de x más 1, que en realidad sería x cuadrado, porque esa es mi f, ¿no es cierto? Lo acabo de determinar, más 1, una nueva fórmula que acá va a estar graficada en azul. Y después f de x menos 2 sería x cuadrado menos 2, una gráfica nueva que voy a dibujar acá que está en rojo, que es la que está por debajo. Bueno, esto de baja o sube. Fíjense, acá puse arriba una unidad, ¿sí? Porque es lo que me indicaba esto. ¿Y qué significa esto de desplazarla hacia arriba una unidad? Fíjense que si yo destaco puntos así arbitrarios, particulares mejor dicho, de la parábola madre, la negrita en este caso, a cada uno de estos puntitos les puedo subir una unidad. Lo subo una unidad. A este lo subo una unidad y a este lo subo una unidad. No hice la flechita hacia arriba con el 1 porque no quería sobrecargar mucho el gráfico, pero tranquilamente podríamos indicarlo para que quede más claro incluso. Y la gráfica roja, ¿qué pasó respecto a la gráfica negra que es la función madre? Fíjense que cada uno de estos puntos que conforman la gráfica negra ha descendido 2 unidades en este caso, porque así lo indicaba esta alteración en su fórmula, ¿cierto? Entonces bajo todos los puntitos 2 unidades y fíjense que de algún modo me queda la parábola trasladada hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Listo, y acá puse sus respectivas expresiones para que quede más claro aún. Perfecto. Siguiente modificación tiene que ver con algo muy similar, pero desde el otro punto de vista, ¿no? En este sentido, desde el punto de vista de una traslación horizontal. Ahora,
Ya se entendió la idea, me voy a desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha, pero ¿dónde se tiene que producir esa alteración en la fórmula? Bueno, se tiene que producir acá adentro, en el argumento de la función. Similar a esto, es decir, sumar un número real, pero no sumárselo a las imágenes, a f de x, sino sumárselo, digamos, a la variable independiente, ahí adentro, al argumento de la función. A ver, ya indicamos de entrada que si b, es decir, ese parámetro es positivo, bajo esta expresión, ahora voy a hacer un comentario, el desplazamiento se va a hacer hacia la izquierda. ¿Cuánto? Y bueno, la cantidad de unidades que diga ese valor, o sea, b unidades. Y si el valor de b es un número negativo, se va a desplazar hacia la derecha, b unidades. Pausa acá, paréntesis, aclaro. Es muy común ver en libros o en bibliografía que la traslación horizontal de un punto, ¿sí? O de ejes cartesianos o de funciones en este caso, la escriban como x menos algo. Si yo pongo el menos acá, atención, si hubiese redefinido todo esto como f de x menos b, estaba en todo mi derecho, podría haberlo hecho tranquilamente. Ojo que ese menos es correctivo y va a alterar, va a oponer, digamos, estas conclusiones. Si yo considero que acá tengo x menos b, bueno, lo que va a pasar es que si b es mayor que 0 en ese caso, el desplazamiento va a ser hacia la derecha. Y si b es menor que 0, se va a producir a la izquierda. Ojo con eso, no quiero marear con esto, pero tampoco hacerme el sota y no mencionar detalles importantes que es, y posibles errores o nada, dudas que puedan surgir si consultan bibliografía externa. Así que ojo, yo adopté esta escritura, me pareció súper elemental para que no sea tan antiintuitivo. Si veo que aparece sumándose algo, es decir, ya puse preestablecido un más ahí, entonces el desplazamiento es hacia la derecha, ¿sí? Si fuese b negativo. Y si b es positivo, con el más acá anticipándose, el desplazamiento va a ser hacia la izquierda. Bueno, ahora va a quedar súper claro acá cuando lo veamos en este ejemplo, de todos modos. Pero bueno, quería comentarlo. Vamos al ejemplo. X cuadrado es mi función. Entonces vamos a ejemplificar adjudicándole a la b el número más 1, ¿sí? El número real positivo 1. Como 1 es mayor que 0, el desplazamiento va a ser de una unidad hacia la izquierda, ¿cierto? Por eso acá lo aclaré. Y fíjense cómo es la forma en la que voy a expresar esta función. Si quiero calcular la expresión, la fórmula de f de x más 1, a la variable, a la x, la sustituyo por x más 1. Es decir, le adjudico ese nuevo valor a la variable. Entonces me va a quedar x más 1, entre paréntesis, al cuadrado. Bueno, desarrollando ese cuadrado de binomios queda este trinomio que tengo acá. Si dejo la función con esta expresión sintética, ¿no? Comprimida, factorizada o desarrollada de esta forma, es lo mismo. Sabemos que un polinomio es igual factorizado o desarrollado. Acá lo mismo. Bueno, y del mismo modo hago otro ejemplo para f de x menos 2. El tema es que ahora b es negativo. Según este criterio, como b es negativo, se va a mover 2 unidades hacia la derecha, ¿sí? Acá lo indiqué en rojo. Bueno, y acá claramente en este gráfico se ve el movimiento horizontal de las curvas. La negrita es la función madre, x cuadrado. Las 2 unidades desplazadas hacia la derecha van a formar esta nueva lista de puntos que generan una curva, una función cuadrática a la derecha, que es x menos 2 al cuadrado, es decir, esta, ¿no? Lo habíamos anticipado ya con esta indicación. Y si muevo todos los puntos una unidad hacia la izquierda, tengo la parábola o la función cuadrática de acá arriba. Muy bien. Bien. Antes de pasar a esta, menciono algo. No incluye en ninguno de estos dos casos, ni acá, el valor 0. Pero creo que eso está suficientemente claro. ¿Qué pasaría en el caso extraordinario de que la d sea 0 o que b sea 0? El 0, como verán ahí, es el elemento neutro de la suma. Así que sería como invariante, ¿sí? No se alteraría la función madre y sería la misma. No se produciría ningún tipo de transformación. Bueno, algo similar va a pasar acá. Por eso acá le puse un asterisco que lo vi recién y me acordé, que allá no lo había mencionado. El tercer tipo, que no le puse acá el numerito por lo que estoy viendo, para que quede prolijo, ponemos tercer transformación, tiene que ver con dilatar o contraer una curva, ¿sí? Cuando se agranda o cuando se achica, se estira o se aplasta. Hay muchos sinónimos y parejitas de antónimos que representan esta idea. Salgo del foco porque si no genero sombra, ¿cierto? Sí, ahí lo ve. Bueno, ¿qué es esto de la dilatación o la contracción de curvas? Bueno, antes yo tenía que sumar un parámetro para alterar esto de la traslación vertical u horizontal. Ahora fíjense que la alteración que le tengo que hacer a la función tiene que ver con una multiplicación por un factor, ¿sí? Por un número real. ¿De acuerdo?
O sea que si a mí yo tengo una función f de x, que en este caso va a ser x al cuadrado, y la multiplico por un número real, por ejemplo 2, voy a tener 2 por f de x, o sea 2x al cuadrado. O puedo tener un medio de f de x, es decir, un medio de x al cuadrado. ¿Qué va a pasar en estos casos? Bueno, ojo acá con el tema de los criterios y las distintas posibilidades que pueden darse. Si ese factor, ¿sí? ese numerito real que multiplica a la función es mayor que 1, ¿sí? Lo que va a pasar es que la curva se va a contraer, ¿sí? Ahora, si ese número está entre 0 y 1, en el intervalo real que empieza en 0 termina en 1, ¿sí? Sin incluir a ellos, a esos extremos, ahora voy a hablar de los extremos, lo que va a pasar con la curva es que se va a dilatar. Bueno, un detalle acá. Lo mismo que dije recién, ¿cuál sería ahora el elemento neutro respecto a este parámetro? Ojo, porque ahora no tenemos una suma, tenemos un producto. Acá el elemento neutro, el que va a hacer que la transformación o la nueva curva sea invariante respecto de la primera, es el número 1. ¿Está bien? Así que 1 acá sería como un caso límite o extremo entre esta posibilidad y esta. Si yo tuviese un 1 acá adelante, la curva queda igual. Eso es lo que estoy mencionando. Entonces, bueno, mucho cuidado acá. Veamos un ejemplo. Dijimos que 2 es mayor que 1, ¿cierto? En este primer caso. Entonces lo que va a provocar eso es una contracción. Fíjense acá en el gráfico ya cómo está implicando eso. La gráfica de color negro es la función x cuadrado, la función madre de la cual partimos en todos los casos. Ojo que acá cambié la escala para que se vea un poquito mejor esto, si no, no me entraba. Bueno, a observar lo que está pasando. Acá tenemos la función original x cuadrado, como es la que teníamos acá, y la función verde es la que me quedó contraída, ¿sí? Se duplicaron, eso es lo que me está diciendo, se duplicaron cada una de las imágenes anteriores, y eso hace de algún modo como que esta curva ahora crezca un poco más rápido, ¿se entiende? Y eso genera un efecto visual de contracción. Ahora, ¿qué pasa con el otro caso? Si tengo un medio por esa función. Bueno, lo que me está diciendo esto es que cada una de las imágenes ahora no se van a duplicar, sino que se van a dividir a la mitad, ¿sí? Se reducen a la mitad. Por lo tanto, los puntitos en este caso me van a caer más abajo y el crecimiento es como más lento. Por eso se queda generada esta curva roja que quedó acá abajo, que representa un medio de x al cuadrado. Bueno, un detalle que quería mencionar antes de terminar con esta primera parte es que, de algún modo, las nuevas gráficas, la verde o la roja, se dice también que son directamente proporcionales las imágenes a la negra, ¿sí? Porque en cuanto aumentan o se reducen las imágenes de estos colorcitos respecto de la negra, y bajo la relación de proporción, perdón, bajo la razón de proporción que es A. Si A es positivo y mayor que 1, como habíamos dicho hace un momento, lo que va a pasar es que se contrae, y si A es positivo y está entre 0 y 1, lo que va a pasar es que se dilate la curva. Un detalle importante que ahora lo voy a mencionar cuando borre la pizarra y siga en otra parte, es qué pasa en este caso si la A es un número negativo, ¿no? Porque fíjense que estoy hablando solamente de los valores reales positivos para A. Si es negativo, van a ver, que puede darse tranquilamente, que se va a producir una inversión, ¿sí? Lo que va a producir es que cambien de signo las imágenes. Lo que estaba arriba va a estar abajo y viceversa. Y eso va a producir un efecto de este estilo. Una inversión que sería como una simetría axial respecto al eje de abscisas. Borro y seguimos. Y para ir cerrando, nos faltarían estudiar estas dos transformaciones que están relacionadas entre sí, como verán ya los gráficos, parecen prácticamente iguales, pero el concepto que subyace en el fondo es distinto. Y tienen que ver ambos con simetrías, parecido a lo que hablamos cuando hablamos de funciones pares al principio del video. Bueno, la cuarta transformación vamos a llamarla como inversión. Y una inversión a una curva o a una función se produce cuando yo la multiplico por el número real menos 1. Multiplicar por menos 1 significa oponer en signo, ¿no? Bueno, si tengo una f de x cualquiera que va a ser mi función madre y la multiplico por menos 1, voy a tener menos f de x, una función nueva y transformada, que va a ser una función invertida respecto a f de x. Para hablar en términos numéricos, si una función tiene imagen 8, cuando la multiplique por menos 1 me va a dar menos 8. O sea que piensen en el gráfico, si está allá arriba, me va a quedar allá abajo. Y viceversa. Si una función me da menos 8, f de x es igual a menos 8, para algún valor x,
Cuando haga menos f de x, lo que va a pasar es que ese menos me cambia el signo del menos 8 y me va a quedar más 8. O sea que de abajo pasa a arriba. Se está produciendo esto, ¿sí? Un movimiento así. Bueno, cuando ocurra esto vamos a decir que se está invirtiendo la gráfica. Un detalle importante que quiero mencionar ahora antes de olvidarme porque le puse un asterisco es que de algún modo esto es un caso particular del caso anterior, de cuando hablamos de contracciones y dilataciones. Si bien acá no se está produciendo una contracción o dilatación, hago de cuenta y hago referencia a ello porque fíjense que la alteración, es decir, el parámetro que está afectando a la función f de x es el parámetro a que hablamos antes, ¿sí? Cuando hablamos de contracciones y dilataciones. Solo que lo analizamos para a positivo. ¿Qué pasa si tengo un a negativo? Por ejemplo, menos 4 por f de x. Bueno, ahí estoy viendo que se va a producir 4 por ser un número en módulo, en valor absoluto mayor que 1, lo que va a producir eso es una contracción. ¿Pero qué pasa al ser negativo? Bueno, al ser negativo la estaría como multiplicando por menos 1 a la función. De algún modo es como que la puedo desmenuzar a esa transformación, multiplicar por menos 4, como multiplicar por menos 1 y multiplicar por 4. Entonces, bifurco esa transformación en dos transformaciones, en una inversión y en una contracción. Por eso es que cuando tengo un parámetro multiplicando una función que sea negativo, entonces lo que ya ahora sé de antemano es que se va a invertir. Después veo si queda igual o se produce una contracción o dilatación. Pero bueno, para redondear, a eso me refiero. Que si ese a de antes es negativo, lo que está pasando en el fondo es una inversión. Ok, ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. Supongo una función f de x que es x al cubo, la función cúbica, y si yo quiero calcular o analizar su función, la inversión de ella, es decir, menos f de x, lo que va a pasar es que voy a tener menos x al cubo, ¿sí? Acá se ve clarito. Bueno, es súper claro que van a tener opuestas las imágenes. Por eso es que desde el punto de vista gráfico acá tengo la función x al cubo, la función madre, y el punto que me daba de altura 8, ahora me está dando el menos 8. Y viceversa, como dije hace un rato. El que en la función madre me daba menos 8, pasa a valer 8. Lo mismo pasa con estos puntitos y con cualquier otro, ¿no?, que no se haya distinguido aquí. Por eso es que hice esta marquita para recordar que lo que se está produciendo es esto. ¿Sí? Una inversión que tiene que ver con reflejarse sobre este eje. Del otro lado tengo lo que va a ser, acá me confundí, es la quinta modificación, otra vez, que tiene que ver con una reflexión. Y eso se va a lograr si yo opongo ahora, no el factor de acá afuera, sino opongo el argumento, es decir, el valor que le introduzco a la función, el valor de entrada. Para ir al grano, tomo de nuevo la misma función de referencia como función madre. Si tengo f de x igual a x al cubo y quiero ver y analizar la reflexión de ella, debería a la x sustituirla por menos x, ¿de acuerdo? Entonces me va a quedar esto. Bueno, y jugando acá con propiedades de signos, potencias, qué sé yo, lo que me va a quedar es menos x al cubo. Entonces, bueno, la misma que tenía acá, ¿no? Por eso es que evidentemente queda el mismo gráfico. Y es la misma situación. Pero no la misma situación en cuanto a la modificación geométrica, porque ahora lo que se está produciendo es una reflexión, digamos, horizontal respecto a este eje de ordenadas. Ahora, fíjense que acá el que está girando, digamos, el que produce el giro, sería este eje, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, si yo tenía acá, por ejemplo, f de 2 me daba 8, ahora f de menos 2 me da 8, ¿de acuerdo? Entonces, ojo ahí, lo que se está produciendo ahora, digamos, en cuanto a movimiento o asimetría, no tiene que ver con una simetría axial respecto a este eje, sino a este eje. Bueno, eso sería todo respecto a las transformaciones. Bueno, para cerrar ahora sí, presento acá en esta especie de nubecita una generalización, digamos, de todo lo que se estuvo hablando, de todas estas transformaciones, ahora sí reunidas en esta nueva expresión. Y esto porque no siempre se van a producir transformaciones de a una, digamos, un desplazamiento solo. No, se puede hacer una seguidilla de pasos, de transformaciones, para, no sé, contraer una curva, desplazarla hacia la izquierda y subirla hacia, no sé, 2 unidades hacia arriba. Entonces ahí, por ejemplo, puedo producir 3 transformaciones simultáneamente para partir de una función madre hacia la final, digamos. Bueno, entonces pueden aparecer expresiones generales como estas, donde aparezcan los 3 parámetros simultáneamente que tienen que ver con A, B y C. Recordar que esto tenía que ver con la contracción o dilatación, traslaciones horizontales y traslaciones verticales, ¿sí?
Bueno, recordar el tema de la inversión y de la reflexión también, que eran dos casos particulares y los últimos dos que vimos en las pizarras anteriores. Bueno, miren este ejemplo, qué bonito este gráfico donde se producen bastantes alteraciones sucesivas. Parece raro, difícil, pero es jugar a mover puntos. Es de los temas más divertidos a trabajar. Esto de tener un puntito, desplazarlo, moverlo y generar gráficos nuevos. La verdad que muy entretenido. Miremos acá entonces. Si tengo g de x igual a menos 2 por x más 1 al cuadrado más 3, bueno, hay que reconocer inicialmente que la función madre acá es una función potencial, la función elevar al cuadrado, ¿no? Ahí es la predominante. Entonces mi función madre tiene que ver con la expresión x cuadrado. Acá me lo anoté. Y aclaro que no la grafiqué a la función madre para no sobrecargar demasiada el gráfico final. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a desmenuzar todas estas alteraciones que se están produciendo en esta expresión general. Bueno, veo que este 2 cumple el rol de la A, o sea que ahí tiene que ver con la contracción o dilatación, ¿no? Este 1 tiene que ver con el desplazamiento vertical, perdón, el desplazamiento horizontal, y este con el vertical. Además, veo un menos acá adelante. Este menos tenía que ver con la inversión, ¿sí? Tiene que ver con multiplicar por menos 1 a la función. Lo mencionamos hace unos minutos. Así que bueno, ordenemos todo esto. Primer paso. Voy como de adentro digamos, hacia afuera. Vamos acá adentro, entonces. Acá este más 1 me indica que se va a desplazar una unidad hacia la izquierda. Recordar que si era el valor de b positivo, hacia allá, una unidad. El 2 afuera, después en el siguiente paso, que es el 2 que veo acá, lo que va a provocar es una contracción, porque en valor absoluto el número 2 es mayor que 1. Esto lo aclaramos en la pizarra, en la primera pizarra de las transformaciones. Bueno, y acá ya meto y me echo el tema de la inversión. El tercer paso puede ser atender el tema del signo que antecede a este 2, y eso me está advirtiendo que voy a tener que hacer una inversión, ¿sí? Acá me lo aclaré. Y por último viene la última transformación que tiene que ver atender con el numerito más 3 que está acá al final, es decir, subir todos los puntos 3 unidades como acabo de indicar. Y además puse colores de referencia para ordenar todo este tema de gráficos. Entonces, bueno, repito, la función madre no está inicialmente acá graficada para no sobrecargar demasiado. La primera curva que grafico es la negra, que es esta que se llega a ver acá, y lo que hice fue a los puntitos de la función madre que no están, desplazarlos a todos una unidad para la izquierda, ¿sí? Y queda este gráfico negro. Luego lo que tengo que hacer es contraer la curva, es decir, a cada puntito que yo tenía acá, lo que tengo que hacer era duplicarlo. O sea que si tenía altura 1, ahora va a estar en la altura 2. Si este puntito negro estaba a una cierta altura, por ejemplo 4, como puede ser acá, cuando lo duplique va a estar en la altura 8. Bueno, acá no lo llegué a ver. Después cuando lo di vuelta sí se aparece. Bueno, atención con eso. Lo que va a provocar eso es una contracción de la curva y me queda esta curva verde, que es la segunda, el segundo paso. Tercer paso, invertir. O sea que se produce la simetría axial respecto al eje de abscisas. Fíjense que de la verde estoy pasando a la roja, ¿de acuerdo? Lo que estaba en 3 ahora va a estar en menos 3. ¿De acuerdo? Esto ya se habló y quedó súper claro. Y por último, ahora sí vamos al cuarto y último paso. Lo que hay que hacer es desplazar o trasladar 3 unidades hacia arriba la última curva, la roja. Entonces este puntito que estaba en altura menos 3, lo subo 3 unidades y pasa a estar en 0. Lo mismo de este lado, ¿no? Lo subo 3 unidades y pasa a estar en 0. Este que era el punto más alto de mi curva roja, el punto extremo, el máximo absoluto, para ser más preciso, lo subo 3 unidades y está ahí. Bueno, y efectivamente me queda esta curva, esta parábola rosada, que va a ser la función g de x que yo quería graficar de entrada. Y fíjense que no tuve que hacer ninguna tabla de valores, no tuve que hacer cuentas. Alguna que otra mental como para redondear. Pero a partir de la función madre x cuadrado y con una serie finita de pasos y transformaciones, doy con esta fórmula y función que parecía súper complicada de antemano, pero ahora sí, lo que ganamos con esto es una destreza visual y conceptual de entender cada uno de estos números como parámetros que afectan a un gráfico, ¿sí? Ahora ya no asusta más este tipo de expresiones con tantos numeritos y alteraciones. Por eso acá queda como ejercicio, lo agarré y lo me eché, no son obligatorios para nada, pero bueno, para el curioso o curiosa que quiera poner en práctica esto, puede graficar esas 3 funciones que tenemos allá. Les recomiendo que cada una de ellas las hagan en ejes cartesianos individuales, porque si no, ya verán que esto colapsa. Bueno, hasta acá llegamos con este video, les mando un saludo y que tengan un muy buen día. Hasta luego.